30 minutos en punto. Ya está con nosotros el maestro Alfonso Zárate. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, primo. Oye, el fin de semana se cumplieron, o por lo menos se están cumpliendo, y así es como pues se reconoce o se celebran, no sé por qué se celebran, pero eso es lo que pasa en la política mexicana, los 100 días de gobierno. Así es. Lo hizo la presidenta de la República, ¿no? Con un evento pues, grandioso y fastuoso en el Zócalo. Y a partir del fin de semana también se ha dedicado a comunicar estos 100 días de gobierno la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Hoy dedicas tu columna en el Universal a este tema y hablas de, pues, Clara Brugada, la gran utopía, haciendo referencia a este símbolo que ha abrazado la propia Clara Brugada, ¿no? Con las utopías, quienes no sepan, quienes no vivan en la Ciudad de México, quienes sí vivan pero no estén enterados, las utopías son un proyecto de Clara Brugada que son instalaciones, que son espacios públicos que aglutinan una serie de servicios, ¿no? Aglutinan una biblioteca, una guardería, un espacio de convivencia, por ejemplo, y que fueron construidos a lo largo de la demarcación de Iztapalapa. Y ella ha prometido crear por lo menos 100, así ¿no? es. Utopías en a lo la Ciudad largo de de México, su a lo periodo. largo de este periodo de 6 años. Sí, yo destacaría en primer lugar, en el caso de la jefa de gobierno, dos temas. El primero que me llamó la atención, y esto lo escuché siendo ella candidata a la jefatura de gobierno, fue su aspiración de hacer de la Ciudad de México una ciudad de clases medias. Así es. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en ese momento estábamos todavía en el gobierno del presidente López Obrador y con una visión totalmente contraria. López Obrador se refirió muchas veces, número uno, a que solo en la pobreza se podía ser feliz. Y número dos, a que había que acostumbrarse a vivir con lo indispensable. Un par de zapatos, la ropa necesaria, si acaso un carro modesto. Pero esta idea del presidente conllevaba otra, que era la de censurar a quienes aspiraban legítimamente a mejorar las condiciones de su familia. Bueno, el aspiracionismo era un estigma que colocó López Obrador, especialmente en la población de la Ciudad de México. ¿Te acuerdas cuando esta elección intermedia, en donde no le fue tan bien a Morena, no le fue bien, de hecho, a Morena, y entonces López Obrador arremetió contra las clases medias de la capital? Sí, y bueno, a mí me parece que es, digamos, un contrasentido, porque en realidad es absolutamente legítimo que un padre de familia se proponga darle la mejor educación a los hijos, las mejores condiciones para que, si viven en pobreza, escalen hacia otros niveles. Y ese era además el compromiso de la Revolución Mexicana, convertir al hijo del campesino a la mejor primero en obrero y después en empleado, y a través de la educación clase media, y poder ir todavía más adelante. Entonces, cuando Clara Brugada dice que aspira que la Ciudad de México sea una ciudad de clases medias, se aparta de esta visión de López Obrador, de una sociedad conformista, de una sociedad resignada, y que yo lo traduciría en un proyecto de hacer de la República Mexicana o de nuestro país la República de los pobres. Un segundo dato que me llama la atención de Clara Brugada es su idea de que el mejor programa social es el empleo. Entonces, esto también me parece que debe de subrayarse, porque se separa de la visión meramente asistencialista. Entonces, no, el mejor programa social es proveer empleo a la gente, porque el empleo dignifica, y además a través del empleo uno puede ir creciendo socialmente sin necesidad de una ayuda. Y quizá valga la pena decir, sobre todo para quienes escuchan o ven este programa en el interior de la República, que Clara Brugada, a diferencia de muchísimos miembros de la clase gobernante morenista, no es una recién llegada ni es una improvisada. Es decir, que no es de los arribistas que llegaron en el último momento, sino que tiene un trabajo a nivel de los barrios, a nivel de las bases sociales, desde antes de la creación de Morena. Entonces estamos hablando de un personaje con una trayectoria real. Y en el artículo de la mañana
señalaba algunas de las visiones de estos 100 días que me parecen muy rescatables. Menciono en primer lugar esta idea de se acabó la ciudad centralista. Yo he pensado muchas veces, primo, que la mejor reforma administrativa es la que lleva las funciones de gobierno a la comunidad que las acerca. Ese ha sido un país brutalmente centralista. Hace no muchos años, para sacar un pasaporte, desde Sonora tenían que venir a la Ciudad de México. Bueno, algo así se reproduce en la capital de la República. Yo creo que tiene hasta más fuerza en la capital de la República, pero es algo con lo que vivimos y en lo que no reparamos, ¿no? Así pero, es. a ver, la seguridad está centralizada, por ejemplo. Así es. Y luego todavía, por ejemplo, a nivel de comunicación, hay gente que va a Estados Unidos y que vive en la frontera y que sin embargo tiene que llegar a la Ciudad de México para tomar un avión que los lleve. Bueno, a nivel de la Ciudad de México ocurre lo mismo, la centralización de muchísimos de los trámites. Y entonces Clara Brugada propone el acercar la gestión pública a los distintos territorios. Entonces, no más una ciudad centralizada. En segundo lugar, habla de la creación de un gabinete enfocado en la búsqueda de personas. Y junto con eso se ha reunido con los familiares de los desaparecidos. Y aquí recordamos también que hubo otro momento, otro personaje que prácticamente no quiso nunca le cerró la puerta, acercarse a las madres de los desaparecidos. Entonces, ese segundo punto me parece que también es muy rescatable. Un tercero, que es esta idea, primero, de un trato absolutamente respetuoso hacia los alcaldes, independientemente de su filiación política, y su llamado a cogobernar juntos estos alcaldes de todas las procedencias con el gobierno central. Luego lo que mencionabas, la creación de 100 utopías, luego el convertir a las escuelas en grandes centros comunitarios en los cuales hay actividades culturales, educativas, deportivas y hasta idiomas para los niños. Si a eso le sumamos la visión de un gran plan hídrico para atender el gravísimo problema del agua en la Ciudad de México. Que es un tema que vaya que conoce Clara Brugada. Iztapalapa es un lugar donde permanentemente, durante muchos años, se ha padecido de la falta de agua o algo que posiblemente es peor, Alfonso, el agua de mala calidad. Sí, así es, y es un tema no resuelto todavía, y habla también de soluciones metropolitanas, lo cual me parece que es algo absolutamente pertinente. Somos una megalópolis con todas las zonas que colindan con la Ciudad de México y en consecuencia la atención a muchos de los problemas tiene que partir de acuerdos y de cooperación con los presidentes municipales y con los gobernadores de esos estados que tenemos alrededor. Mencionaría finalmente la rehabilitación de 400 módulos de seguridad que dice ella estaban abandonados y la constitución de una agencia de atracción de inversiones. De tal manera que esta idea de Clara Brugada de convertir a la Ciudad de México en una ciudad para todos, en una ciudad santuario, en una ciudad del conocimiento y de la cultura, de utilizar la tecnología para mejorar los servicios, todo eso, primo, me parece muy, muy rescatable. Y yo creo que nos toca a nosotros como ciudadanos, por una parte, monitorear, revisar, evaluar que efectivamente este proyecto de Ciudad de México se vaya cumpliendo, pero también hacer nuestra parte. Claro. Yo creo que lamentablemente hay una muy precaria cultura cívica, y eso no solo en la Ciudad de México, en muchas partes de la República, que lo vemos en el manejo de la basura, en la incivilidad respecto de nuestros vecinos, en el tráfico vehicular. Entonces creo que tenemos que hacer muchas cosas. Y yo concluiría este comentario diciendo que a mí me entusiasma un proyecto de una izquierda democrática y una izquierda progresista, alejada del asistencialismo y alejada de esta idea de que solo se puede ser feliz en la pobreza. Eso es muy importante. Dejar de idealizar la pobreza, de romantizar la pobreza. Así es. Eso no debe de existir.
No debe de al final de existir. cuentas, y parece que Clara Brugada lo tiene muy claro. Pues vamos a ver, vamos a seguir de cerca la utopía de Clara Brugada. Así ¿no? es, primo. Gracias, Alfonso. A ti. Hagamos una pausa, volvemos. Escuchan todas las voces. Opina con nosotros. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.